¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en plural el día de hoy con temas sin duda que son de su interés. Porque cuando hablamos de que hay que soltar de la bolsa 500 pesos para verificar nuestro vehículo, tanto vehículos particulares como empresariales, pues entonces ahí comienza uno a preguntarse cómo es este programa y qué tan honesta es la gente que está involucrada en él. También hablaremos del sistema de pensiones en el estado de Jalisco y las propuestas que tiene no solamente el gobierno del estado, directamente el ejecutivo, sino otras instancias para que estas pensiones de oro sean mucho menores. Y el tercer tema que le invitamos para que se quede con nosotros es esta consulta que se realizó este 1 de agosto, la consulta para conocer si se pueden juzgar o si la gente quiere juzgar eventos del pasado. Así que le doy la bienvenida en esta noche a Gabriel Ibarra, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches. Irán Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Eliseo Mora. Hola, buenas noches a todos. Pues de verdad un gusto que podamos dialogar este tema y vamos a comenzar con esto que yo creo que nos hace muy sensibles a todos los ciudadanos. Y comienzo contigo, Eliseo. Nos hace sensible porque lo que queremos nosotros es que si vamos a verificar nuestro vehículo, a lo mejor sea menos el recurso que vamos a invertir, porque no todos los vehículos que tenemos son de último año, no todos tenemos un poder adquisitivo quizás para llegar y pagar esa cantidad, y ha habido muchas quejas, no solo esa. Sí, no, a ver, definitivamente un programa que se ha tardado en su implementación. Hay que recordar que desde el principio de la administración el gobernador anunció que iba a lanzar este programa de verificación o retomar este programa de verificación, en este caso bajo una modalidad de una verificación dinámica, es decir, que presume ser mucho más rigurosa en el tema de la prueba para que al final del día tengamos una mejor calidad del aire en la ciudad y en el estado. Entonces me parece que es una iniciativa correcta, sin embargo que se ha venido cuestionando un poco por este aspecto que tú mencionas, de pronto un señalamiento de que pudiera ser un programa recaudatorio. Hay que señalar que el programa o la verificación va a tener un costo de 500 pesos para los ciudadanos, arrancando el programa 1 de agosto para los vehículos que tengan terminación número 7. Y pues nosotros ahora en el Informador publicamos una nota recién este día alrededor de que hay señalamientos de un surgimiento de una actividad conocida como coyotaje para la obtención de este holograma, que será lo que obtienen los automovilistas cuando llevan a verificar su coche, y que aparentemente surge bajo la promesa de que los automovilistas incluso ni siquiera tengan que llevar a presentar al verificentro el vehículo, ¿no? Es decir, aparentemente es literal pues una cuestión que se obtiene por debajo del agua o de alguna manera vulnerando el sistema. Y aquí lo cuestionable es que una de las promesas que hicieron en su momento el gobernador, y recuerdo Hugo Luna en febrero de este año cuando lanzaron el primer verificentro, pues esta promesa de que era un sistema que no era vulnerable y que lo que iba a hacer era pues erradicar estas prácticas de corrupción que ahora estamos viendo aparentemente se están presentando, ¿no? Que por cierto cerraron una gran cantidad o le quitaron la concesión de este sistema de verificación a muchos talleres que muchos de ellos, bueno, habían hecho una inversión muy importante, ¿no? Sí, que a ver, a mí me parece que esta decisión que toma la autoridad estatal de concentrar en manos de un solo proveedor, hay que recordar que el proveedor es un proveedor internacional que es el que provee la tecnología, el software, el equipamiento, etcétera, y son N número de talleres los que se sujeten con las reglas del programa a operarlos, pues los que pudieran participar. Pero me parece que también elevarle la calidad a las pruebas que vamos a hacer y que haya una garantía que en lo tecnológico también sea una mejor prueba, me parece, insisto, que es correcto. Te preguntaba, Gabriel, hace un momentito, ¿y ya hay una denuncia sobre la nota que tú presentas? Sí, a partir de las publicaciones que hoy hacen el Informador, y por ahí vi que también el Occidental hizo una publicación al respecto, que básicamente lo que señalan es que en distintos lugares de redes sociales e internet se ofrece este servicio que va entre los 1,200 y 1,500 pesos para obtener este holograma. Nosotros le hicimos la solicitud a la CEMADET para que fijara postura al respecto y fue hasta hoy cuando nos respondieron y nos responden básicamente que ya
presentaron una denuncia y se armó una carpeta de investigación para atender el caso en donde se denuncia la aparición de este tipo de prácticas y ellos presumen el hecho de que se está señalando dos cosas. Uno es la falsificación de hologramas, es decir, la presunción de que no sería en todo caso un holograma original, habrá que revisarlo, y el tema de que en sí mismo la práctica de coyotaje alrededor de este tema. Porque mencionas en la nota y lo especifica muy bien, ¿no? Que hay una licenciada, ¿no? Hay una persona y señalan que es una mujer la que tiene esta posibilidad de filtrar el programa para hacerse llegar de hologramas originales, así lo señalan también. Esto sería, Gabriel, una situación terrible para la credibilidad de un programa que le abona al medio ambiente, que la zona metropolitana de Guadalajara no puede estar pensando si afino o no afino, o si pongo mi vehículo en buen estado para circular. Son muchos millones de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, pues son más de 3 millones. Es un buen esfuerzo del gobierno del estado por generar mejores condiciones al medio ambiente contra la contaminación vehicular. Llega tarde, por supuesto, que este programa... Pero fue por la pandemia, porque no había el recurso. Pero ya son 3 años. O sea, tuvieron un año, el primer año no lo pudieron instrumentar. Llega casi a la mitad del gobierno, pero bueno, finalmente ahí está, no lo descalificaría, por supuesto. Es un buen esfuerzo. Sin embargo, el punto es que pues, no hay blindajes contra la corrupción. O sea, este caso pues, es uno, pero seguramente cuando entre a la operación, seguramente van a conocerse mucho más casos. Y por otro lado, también las decisiones que tomaron, esa por ejemplo de aquellos vehículos que tienen placas de otros estados, de que si están más de 20 días, un permiso creo que ya lo extienden a 30 días. Sin embargo, esto se va a convertir en un gran problema porque esto va a dar pie a que los agentes viales pues, puedan detener a cualquier vehículo. Si lo vemos con los vehículos que vienen de otros estados que van de paso, lo vemos por las principales avenidas, cómo los detienen. Ahora, bueno, tienen motivo para hacerlo, como sucede también en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, a mí me ha tocado, no sé ustedes, a lo mejor a ustedes les ha tocado también, en el que llegas, no estás enterado de que el determinado número no circula ese día y cuando menos 500,000 pesos te bajan, porque luego te amenazan pues que la grúa, que la placa, el corralón, te la van a quitar, etcétera. Y bueno, eso se va a repetir aquí también. Con esto creo que es un error, porque también no todos los vehículos que tengan placas de otros estados lo hacen pues para evadir el pago de multas, etcétera, sino por necesidad lo hacen. Habría que hacer un estudio en ese sentido. Pero hablando de corrupción, pues, eso está generando condiciones para que eso se pueda realizar. Y vamos a ver en su momento ese problema que se va a vivir. Habrá que esperar, por otro lado, la investigación que haga la Fiscalía. Pero bueno, apenas esto está por empezar. Le daría de alguna manera el beneficio de la duda, pero el tema de corrupción no debe sorprendernos que se presenten casos de corrupción. La sorpresa sería pues que haya impunidad y que lo dejen. Qué bueno que hubo una reacción rápida de la Semadet, que intervenga la Fiscalía, que haga la investigación y que no ignore pues esta denuncia, esta documentación que hace el periódico El Informador y El Occidental. Es que pasa esto, ¿no? No presumas lo que no sabes, si la creatividad del mexicano puede rebasar, ¿no, Irán? Es que lo hemos visto, ¿no? En cada proceso y de varios tipos. Vaya, yo recuerdo lo más reciente previo a esto, cuando comenzaron a colocarse estas calcas que te avisaban que un sitio ya estaba
libre, digamos, bueno, no sé si de COVID, pero sí por lo menos seguía todas las medidas sanitarias, para poder operar. Recuerdan eso el año pasado, justo cuando comenzaron fase cero, ¿no? A reabrirse justo la fase cero, pues también comenzaron a salir en aquel momento las calcas pirata, ¿no? Sin cumplir con el protocolo. Yo creo que, y se sabe, México tiene, bueno, y Latinoamérica en sí tiene uno de los índices más altos en cuanto a corrupción se refiere. La lucha, pues, que se dice se está implementando desde el gobierno federal. Además de esto, que habrá que investigarse y esperemos también se lleve a un resultado de conocer bien a bien quién está fabricando y vendiendo estos hologramas de un programa que apenas empezó el día de ayer. Creo que es un enorme reto también en cuanto a logística. En realidad lo que se anunció en su momento hace 2 o 3 semanas, me parece, cuando se estaba oficializando retomar este programa, que en efecto se anunció, si mal no recuerdo, por primera ocasión ya en forma. Incluso hubo un video del gobernador Enrique Alfaro llevando su vehículo a verificar. Fue una semana antes de la pandemia, antes de que llegaran, digamos, los primeros casos a México, y a partir de ahí se viene abajo. También fue una estrategia por parte del gobierno del Estado. Bueno, no sé si llamarlo estrategia, pero digamos fue una medida tomada para pues evitar mayores gastos a las familias, ¿no? Que obviamente se vislumbraba, la pasaremos mal con esto de la pandemia y lo que significaba la pérdida de algunos empleos y demás. ¿Por qué el reto? Porque justo cuando se anuncia, aquí traigo precisamente los datos, se anuncia que va a empezar con 3 centros de verificación y con 11 líneas, es decir, distribuidas las líneas en esos 3 centros de verificación. Imagínense lo que significa eso para un universo calculado solamente para los vehículos con placas con terminación número 7 y para los de 4 y 5, me parece. 4 y 2. 3 y 4, perdón, de vehículos tipo taxi o transporte público en general y de carga. Pues para ello estamos hablando de que más o menos tendrían que atender estas 3 centros de verificación con 11 líneas, 390 autos cada línea, cada línea, para cumplir con el total que se tiene, que es más o menos por ahí de 9,000 vehículos, 9,500 más o menos, con terminación 3 y 4 de los utilitarios, y con terminación 7 son 250,000 vehículos, los que se tienen registrados ante la CEPAV con esa terminación. Claro, lo que nos dicen es que conforme va avanzando el programa y que incluso ya en este mismo mes se estarían inaugurando los demás centros de verificación, pero en realidad va a terminar la convocatoria final con más o menos 70 líneas de verificación en todo el estado para los 125 municipios repartidos. Será un problema de logística bastante complicado de resolver. A mi juicio, claro, sabemos que muchos serán los llamados y pocos los que acudan. En realidad, como lo hemos visto de forma histórica, quién sabe, si al momento en que los vean ya un impacto directo en el bolsillo, el momento de las multas, pues esto llegue realmente a convocar a más personas, ¿no? Pero, perdón, porque con todo lo que hemos platicado, estamos discutiendo en este momento, ¿cómo hacer el llamado a la población? Que yo creo que eso es muy importante, a tener nuestro carro verificado, sobre todo, afinado y en buen estado circulando, pero sin omitir estas cosas que lo que hacen es generar mayor o menos credibilidad en el gobierno o las acciones del gobierno, y esto a la vez se vuelve como una bola de nieve arrastrando y la falta de reacción de la población. No, a ver, a mí me parece, yo por eso iniciaba mi comentario en ese sentido, me parece que la estrategia de tener un programa de verificación es adecuado. La zona metropolitana de Guadalajara es una zona metropolitana que históricamente ha padecido por la calidad del aire. Me parece que es correcto tener un programa de esta envergadura. Lo otro, es un tema que tiene que cuidar la autoridad, sobre todo porque hay un compromiso en general de combatir la corrupción, y esta es una evidencia más de que hay corrupción y que hay que combatirla, ¿no? Por otro lado, a mí me parece, sobre este comentario que hicieron de que son muchos los llamados y pocos los elegidos, la verdad de las cosas es que a mí me sorprende uno de los datos que nos da hoy el director de esta agencia de calidad de aire, es que dice que parte de lo que también hemos visto es que la plataforma se ha comportado irregular. Hay que recordar al auditorio que la gente lo que tiene que hacer es agendar una cita. Así es. Es decir, parte de la logística esta que comentaba Irán tiene que ver con que la gente tiene que registrar su vehículo para asignar una cita y en función de eso cumplir con la obligación. Y en ese sentido nos reportaba que algo así como que en este periodo de arranque
y que por eso un poco se atribuía la inestabilidad de la plataforma para poder agendar adecuadamente las citas, que se habían dado algo así como 300,000 consultas. Es decir, sí hay, creo, un interés legítimo de la sociedad por sumarse a un programa, es decir, por atenderlo, por cumplir con la obligación. No creo que sea por un tema del temor a las sanciones, porque hay que recordar que este programa también tiene sanciones, pero también hay que recordar que estas sanciones van a empezar, de hecho, hasta el próximo año, sí, porque en realidad será en octubre cuando empiecen con los apercibimientos, este tema de decir, oye, pues tienes que cumplir con la obligación, etcétera. Pero a mí me parece que es un buen indicativo a la sociedad de que se sume pues este número de intentos de consulta y registro de citas que ha habido al programa a través de la plataforma. Y que denuncie si le llega ahí la invitación, ¿no? De un holograma falso, claro, o hacer las cosas de otra forma. Es un asunto que nos debe de competir a todos, ¿eh? Me refiero, la corrupción o resolver o evitar la corrupción es un asunto que como sociedad tenemos que atacar. Si existe estos métodos de corrupción es porque existe el mercado que lo consume, ¿no? Y esto lo sabemos también pues, de manera habitual. Habrá que ver, y hablando también justamente de mantener vigiladas las cosas y de denunciar cuando se nota alguna irregularidad, hay que recordar que de acuerdo a lo informado, estos 500 pesos o 550 si es que hace el registro de forma extemporánea, es decir, cuando no lo hace dentro de los meses que le corresponde de acuerdo a la terminación de placa de su vehículo. Bueno, este recurso, en teoría, sí se va una parte para pagar, obviamente, todo el andamiaje tecnológico, ¿no? Y el pago de concesiones y demás. Pero otra parte, no sé porcentajes porque no se especificaron, pero se iría, digamos, a crear una especie de fondo verde, ¿no? No es llamarlo verde, pero sí, digamos, en buscar opciones de movilidad no motorizada y también a promover el uso de bicicleta y a promover una serie, pues, de medidas así de este tipo, y habría que ver si las reglas de operación de este fondo realmente se cumplen, porque hemos visto otros ejemplos donde se gastan en reunioncitas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y le recuerdo, es el 3326-865150 el teléfono al que usted puede marcar para saber más o conocer más sobre el programa de verificación, o verificacionresponsable.jalisco.gov.mx. Hacemos una pausa y ya regresamos. Pensiones de oro y pensiones a la baja después de que hace unos días se anunció por parte del Ejecutivo que se lanzaría una propuesta para hacer una reforma a la ley de pensiones del Estado de Jalisco. Y también surgen otras posturas dentro del IPEJAL. Así que, Gabriel Ibarra, ¿cuál sería la línea para rescatar a este instituto de pensiones y que no desaparezca en el 2029 si no se afinan los detalles, como han dicho las mismas personas que laboran dentro del instituto? Sí, precisamente el pasado mes de febrero se dio a conocer un estudio actuarial en el cual se señala que si no aumentan los ingresos de pensiones del Estado, esta se colapsaría, quebraría en 2029. Y en razón de esta situación, el Ejecutivo presenta una iniciativa al Congreso del Estado para hacer una reforma y evitar ese colapso. Pues ha habido una serie de comentarios respecto a esta propuesta. La pregunta sería si realmente se va a entrar a fondo, una reforma de fondo, de cirugía mayor a pensiones del Estado, o se va a patear el bote. Esa es la interrogante. La reforma en sí es una reforma que se queda corta, porque más bien se concentra, se le pone demasiada atención a las pensiones llamadas doradas, que son 70 casos, ¿no? Más de 100,000 pesos que cobran. Que uno por ahí mencionas de más de 200,000 pesos. Uno de 200. De acuerdo a la ley, el máximo debería ser 146,000 pesos, creo que debería de cobrar. No sé por qué el exmagistrado Eleuterio Valencia Carranza, o Carranza Valencia, tiene esa de 206,000 pesos. Es el único caso, ¿no? Sin embargo, estas pensiones lo que representan, el acotarlas a 106,000 pesos, significaría
un ahorro de 3 millones de pesos mensuales, que en un año serían 36 millones de pesos, y cuando el problema son de cientos o de miles de millones de pesos. No es de fondo. Por otro lado, otra de las reformas que se harían es que durante los próximos 3 años, aquellos que tienen pensiones superiores a los 50,000 pesos no tendrían aumento. Pero no resuelven el problema de fondo, porque el asunto es que es estructural el problema que vive pensiones. Las principales causas de la descapitalización son el incremento de la esperanza de vida. Se hizo una planeación, pues, de que los jubilados vivirían 5 o 10 años cuando mucho después de la jubilación. Y bueno, hay quienes se jubilan a los 50 años y viven 20, 30 años. Ahorita el promedio de vida es de 74 años, pero hay quienes viven 80 o más, ¿no? O las mujeres, que es 78, ¿no? Las mujeres más todavía. El otro es el decremento de la tasa de natalidad, y la tercera, insuficiencia de aportaciones. O sea, lo de las pensiones doradas no resuelve el problema. Incluso se habla del tema de la corrupción. Sí ha afectado la corrupción a pensiones del Estado, pero no ese es el problema. Se señala, pues, se advierte el punto de las inversiones de alto riesgo, pero también son inversiones que generan una utilidad muy alta. Híjole, pero... Muy alta. Pero que ahí, también han generado pérdidas muy altas. Pero habría que hacer una investigación seria respecto a la combinación de estas inversiones con las otras inversiones que realizan, en los que ha tenido pérdidas, pero también se ha tenido utilidad. En ese sentido no tenemos un estudio serio. Pero hay un tema de fondo, que es aquellas pensiones superiores a los 50,000 pesos. Ahí ha habido mucho tráfico de influencia. Los funcionarios, los gobernantes, las autoridades han beneficiado a ciertos burócratas cuando tienen una plaza 25 o 29 años o 27 años, estuvieron cotizando con una plaza de 10,000 pesos, pero luego el último año o los últimos años les aumentan a 50,000 pesos o más, ¿no? Y eso, de esa naturaleza hay cerca de 1,000 pensiones arriba de 50,000 pesos. Tampoco hay un estudio serio cuáles realmente corresponderían, pues, que cotizaron toda su vida 50,000 pesos o cotizaron menos. Y en ese sentido, la reforma que plantea el Ejecutivo, el gobernador Enrique Alfaro, establece que sería una especie de suma para la pensión de los últimos 3 años. ¿Y los otros 27 qué? ¿Qué pasaría? Si tú cotizaste durante 27 años una cantidad determinada y de repente te brincan a algo más alto los últimos 3 años, ese dinero que vas a recibir después como jubilado más alto, ¿cómo lo vas a compensar? Porque durante esos 20 y tantos años tú lo estuviste aportando, te lo estuvieron descontando para hacer precisamente ese ahorrito. ¿Y eso es descapitalización? Yo creo que se debería escuchar al diputado Enrique Velázquez y estudiar el caso de la Universidad de Guadalajara, que hace 19 años estuvieron a punto de colapsar las pensiones e hicieron ahí reformas de fondo. No se jubilan con los sueldos de funcionarios de alto nivel de la universidad. Es un principio que quedó establecido en esa reforma. Y bueno, se dio viabilidad al Fondo de Pensiones de la Universidad de Guadalajara. Obviamente que están lejos de tener esas pensiones doradas que se tienen en el gobierno del Estado, o esas pensiones de 50,000 pesos. Enrique Velázquez propone que el promedio de las pensiones sea lo que recibiste los últimos 10 años. Y la del gobernador es los últimos 3 años. Y la que está actual es del último año. Entonces, sí es un avance, por supuesto, la de Alfaro, cuando dejas promedio, la más alta sería de 106,000 pesos ahorita,
quedaría si se aprueba así como está la, pero Velázquez la iniciativa. Propone 80 y tantos 80,000 mil, que ¿no? son 26,000 pesos menos. O sea, es más agresiva la de Enrique Velázquez que la del gobernador. Y bueno, hay una serie de propuestas que desaparezca el comité de inversiones porque lo culpan de que ahí es donde están los trafiques en las inversiones. Y bueno, pues habrá que esperar pues finalmente cómo se perfecciona esa iniciativa, si es que se perfecciona, y si el gobernador decide ir a fondo, más radical la reforma, o esta pues que es una reforma por encimita que no vendría a resolver el problema así como están las cosas. Es que Irán, como que los vicios son muchos, ¿no? La adquisición de estas inversiones que se hicieron y que... Los vicios son muchos y también no dejemos de lado lo que mencionaba con lo que iniciaba Gabriel, que me parece que es la realidad. El asunto de que la expectativa de vida ha crecido y esto también significa el continuar con el pago de pensiones a personas que en ocasiones hay casos ya cumplieron de jubilado el tiempo que duraron trabajando. Es decir, trabajaron, no sé, 28, 30 años y ya cumplieron 30 años de jubilación también, ya el doble de tiempo. Hay casos y los conozco. A mí me llamaba mucho la atención como a partir pues de que se da a conocer esta serie de pensiones doradas, que me extraña que el gobernador reaccione a partir de que entre estos casos, y bueno, no es que me extrañe, más bien mi duda es por qué no desde antes, cuando desde hace un par de años o 3 conocíamos de casos de pensiones arriba de los 130, 140 mil pesos y con rarezas en la asignación de estas cantidades. Y me refiero justamente al caso del padre muy ventilado de un ex líder sindical, el apellido Rubio, que justamente forma parte de esta mesa de adquisiciones o de análisis pues, de inversiones. Se logra de pronto aumentar esa pensión por 30 mil pesos, si mal no recuerdo, y eso se sabe hace un par de años, ya con el gobernador Enrique Alfaro pues, en el poder. Y es ahora a partir del caso de Chema Martínez, que por supuesto tiene muchísimos vicios, hablando en particular de que inició su carrera laboral a los 13 años en el Estado, a los 13 años de edad, como asesor, me parece, técnico, una cuestión así. Notificador, ¿no? Algo así decía, como notificador. Notificador del CIAPA, tienes toda la razón. Bueno, ahí me parece que se está llegando a un extremo hasta de burla, hacia el propio organismo. Yo creo que es una suma, como lo mencionabas, de calamidades que tienen que resolver. Y yo no sé si esta denuncia que nos informaron en la rueda de prensa Héctor Pizano, como director de IPEJAL, en torno a las pensiones doradas, y en específico al caso de Chema Martínez, vaya a llegar a una solución. Y lo pongo en duda porque no es la primera vez que en la actual administración se denuncia algo vinculado a pensiones. Recordemos cuando inició esta administración era Iván Argüelles, expanista, o no sé si todavía militará en el PAN, pero se le conoció como diputado del PAN. Él fue el primer director de IPEJAL en la actual administración. Y si mal no recuerdo fue en marzo del 2019, a meses de haber iniciado la administración actual de Enrique Alfaro, citaron la rueda de prensa para dar a conocer, ahora sí, acciones de fondo, de verdad, una intención de transformar a pensiones, comenzando por señalar lo que se hizo mal. Y se habló de una denuncia en específico presentada en aquel entonces, reitero, marzo de 2019, en contra de los que decidieron las inversiones, la compra de bonos a Abengoa, esta empresa española, que en suma superan los 500 millones de pesos, y si le sumas los posibles... no regalías, digamos, retornos de inversión a partir justamente de lo erogado, se va hasta los 700 millones de pesos. Y de eso no hay nada, ¿eh? No hay sí, porque es una empresa que quebró, ¿no? Ya está declarada en quiebra, ya de hecho ni siquiera tiene oficinas en México se disolvió. Ahora, la denuncia tendría que irse a solicitar razón y demás a España directamente, donde continúa operando, pero ya en un perfil mucho menor. Pero la pregunta es, ¿quién permitió esa serie de compra de bonos? Quienes estaban justamente en esta mesa de adquisiciones o de inversionistas o quienes decían las inversiones de IPEJAL, ¿dónde están? ¿A quién se necesitaba declarar? ¿Ya hay alguien en la cárcel? ¿Ya hay alguna medida coercitiva en este caso? Me parece que justo de ahí que yo ponga en duda que esta nueva denuncia en torno a los recursos de IPEJAL vaya a llegar a un buen puerto, porque aquella presentada hace más de 2 años
no sabemos nada, ¿eh? No, y además, nada. tú mencionas la empresa, pero los ayuntamientos no le pagan, o sea, le rebajan a los empleados la proporción de la pensión, ¿no? Sí. Tu cheque te llega con esa reducción, pero los municipios no pagan y están señalados Puerto Vallarta y está señalado también Tlajomulco de Zúñiga y me imagino que Tonalá tiene acuerdos recientemente porque sí hay una serie de municipios que tienen problemas ahí con el tema del pago de las cuotas. Pero a ver, yo retomaría esta idea de Gabriel, ¿no? Analizar si esta reforma es suficiente o simple y sencillamente es un tema de patear el balón. A ver, a mí me parece que es un tema, sí, siendo muy claro, de patear el balón, pero también creo que es una medida urgente que se debe tomar. No es nuevo que los sistemas de pensiones se reformen. Hay que recordar que incluso el caso de la pensión a la que podemos acceder las personas que no formamos parte de la burocracia, pues también ha habido reformas. La última en el caso de las personas que acceden a una pensión a través del IMSS en el 97. O sea, este tema de cambiar las reglas del juego para darle solvencia y estabilidad a los fondos de pensiones no es nada nuevo. Entonces me parece que aquí, y el propio gobernador lo señaló al momento de presentar hace 2 semanas la iniciativa, señalaba que definitivamente esto iba a mediar a través de una batalla legal, porque hay que recordar también que quienes hoy están pensionados o quienes incluso están en vías de pensión, pues tienen un derecho adquirido, es un derecho adquirido en función de la legislación actual vigente, ¿no? Pero me parece que el argumento que emite Héctor Pizano y que explica el gobernador tiene que ver con este precedente ya analizado, fallado en la Suprema Corte de Justicia y en la Corte Interamericana, en el sentido de que el principio de beneficio colectivo mayor versus tu beneficio particular para darle viabilidad a un fondo de pensiones, pues es justificable para hacer o sostener un tipo de reforma de este tipo. Entonces, a mí me parece que sí se tiene que hacer. Según recuerdo este estudio actuarial que refiere Gabriel, creo que habla de que haciendo estos cambios podrían llevar el fondo de pensiones hasta el 2051. Es decir, en efecto es patear el balón un par de décadas, tampoco es digamos la tabla de salvación, pero sí al menos mientras se analizan o se revisan estas otras cuestiones estructurales que tiene el sistema, porque en efecto no solo es el costo de las pensiones, que por cierto hay nada más para rectificar, Gabriel, estas 87 personas que tienen una pensión arriba de 100,000 pesos, en realidad suman un pago de más de 12 millones de pesos al mes, que son más de 145 millones al año. Es decir, ciertamente no resuelve de fondo el problema de flujo que tiene el fondo, sin embargo, pues es eso. Hay un dato importante que compartió Héctor Pizano, que es el siguiente. También hay que entender que la proporción de trabajadores versus trabajadores pensionados ha cambiado. Anteriormente teníamos 10 trabajadores por cada trabajador pensionado y ahora tenemos 3 que trabajan por cada uno que está pensionado. Claro. Entonces, pero eso también se debe a un tema que desde los aparatos burócratas, hablando de los gobiernos estatales y municipales, se ha contribuido, porque también ¿cuántas historias no sabemos de cómo se contratan hoy a los funcionarios? Este tema de los famosos supernumerarios, gente por honorarios, ¿qué crees? Esa gente que si bien está haciendo una labor o una función en los gobiernos, no está contribuyendo con sus cuotas a mantener ese fondo de pensiones. Entonces, son las malas inversiones, o sea, en fin, creo que son unas cosas, un montón de aspectos estructurales que habrá que corregir de a poco, pero por lo pronto creo que esta medida de hacer los cambios que se tengan que hacer para darle viabilidad, pues hay que hacer. Pero entonces, el sindicato de trabajadores de pensiones está proponiendo que se baje también a 80 y tantos mil pesos las pensiones en lugar de los que pide el gobernador del estado. O sea, va a haber una segunda propuesta, una contrapropuesta que también será presentada, yo supongo, ya esta semana al Congreso del Estado. Pues es lo que hemos escuchado por parte de quienes integran estos grupos que se manifestaron justamente días atrás allá en Federalismo y Juárez. Se da la contrapropuesta y en teoría también tendría que venir con ese mismo apoyo de que sea en retroactivo, no solamente para los que se jubilen de aprobada la reforma en adelante, sino también en retroactivo, lo cual significaría una batalla legal pues que va a llevar años y quién sabe si logra resolverse antes de que el grupo pensionado pues muera, ¿no? Finalmente el gasto estará más que erogado. Rapidísimo. El tema de las pensiones doradas es muy mediático, es más para el respetable, pero no resuelve de fondo el problema. Hacía referencia, Eliseo, respecto al ahorro, no al monto de lo que representa. El ahorro, bueno, y habría que revisarlo,
serían 3 millones mensuales, por 12 meses serían 36, 40 millones el ahorro que significaría esto. O sea, la realidad es que el tema es mucho más de fondo, pero lo han manejado muy mediáticamente con ese tema. Pero donde yo no veo es que entren a fondo, una reingeniería de fondo precisamente para resolver el tema del quebranto, porque no nada más es las pensiones altas. Si vemos cómo lo maneja el Seguro Social, el ISSSTE, otras instituciones, hay un porcentaje, no te jubilas tú con el 100%, te bajan un porcentaje alto. Y es ahí donde no quieren entrar, ningún gobernador ha querido entrar, porque sería bronquearte con un sector muy alto de burócratas. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa, porque tenemos todavía un tema más y nos va a comer también el tiempo para esta pues consulta ciudadana que se hizo este fin de semana, así que regresamos en Plural. Bueno, este domingo se dieron cita para poder marcar el sí o el no ante la consulta popular propuesta por el Ejecutivo de la Federación de si queremos o no queremos como ciudadanos y ciudadanas que se juzguen actos del pasado. Entre el 7 y el 7.7% fue aproximadamente el promedio de votación que tuvimos en diferentes estados de la República. Jalisco, si no me equivoco, está aproximadamente en el 4% de las personas, ciudadanos que acudieron a las urnas este fin de semana. Desairada, Eliseo, así es como se ha catalogado esta consulta, porque necesitabas del 40% del número de personas que estaban registrados en el padrón electoral, ¿no? Siempre me preguntas a mí, Trini, de estos temas, de estas locuras del presidente. Oye, te prometo que voy con Gabriel también y voy con Irán. Nada más van 2 veces, tampoco son tantas. Se la devolvemos a Irán entonces. Oye, pero no me vayas a decir que mejor no y te quedes callado. No. Sí, claro que tengo una opinión al respecto, pero a ver, lo mismo, a mí me parece que es un acto de simulación, un tema de otra vez, volviendo al punto de jugar para la tribuna. El presidente está haciendo su papel, construyendo su discurso de combatir la corrupción. La verdad de las cosas es que muchos de estos actos que se pretenden analizar si se van a enjuiciar, pues son delitos que en muchos de los casos ya están prescritos. Hoy el mismo presidente, al referirse al resultado de la consulta, él mismo dice que, bueno, que es un logro de la democracia y que no descarta el tema de, en todo caso, seguir por la vía de los juicios, el castigar este tipo de actos, que creo que es la vía que se debió haber planteado desde el principio. Es decir, a ver, la justicia no puede estar sujeta a consulta, o sea, los delitos se deben de sancionar y creo que eso debió haber sido desde un principio la ruta. Sin embargo, bueno, se optó por esta consulta que, como bien lo dices, pues resulta ser, al menos en los números, al menos hay que recordar al auditorio que lo que se pretendía, o para que esta consulta de alguna manera fuera vinculatoria para la autoridad, requería que al menos el 40% del listado nominal votara. Y pues no se da el caso. Ya decían que en mejores casos llegó al 7%, pasadito el 7%. Entonces, pues nada, creo que en efecto es un fracaso, una pachanga más. A ver, ¿y podrías defender, por ejemplo, el caso del INE, la organización, los 500 millones de pesos utilizados para la consulta, la primera en la historia de México? ¿Rescatas ese ejercicio? Claro, a ver, me parece que como recurso tiene algún tipo de valor. Me parece que algo que falló, y seguramente ustedes lo vieron, es no se garantizó, a diferencia de una elección, por ejemplo, que es un ejercicio mucho más maduro que también organiza el INE, este tema de vigilar los procesos. Por ahí el día de ayer circularon en redes sociales una serie de videos en donde los funcionarios de estas mesas receptoras de voto, porque no se llaman casillas, pues son mesas receptoras de voto, pues literal estaban ordeñando. O sea, hay algunos videos en donde está el funcionario tachando las hojitas, doblándolas y metiéndolas a la urna, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de valor puede tener un ejercicio de este tipo? Sin embargo, bueno, creo que son ejercicios que colocan a México, a Jalisco, en vías de una
democracia sí más madura, es decir, no creo que habría que desecharlos, al contrario, creo que hay que fortalecer cada día más estos recursos. Sin embargo, en este caso en particular, me parecía que el tema de la consulta, insisto, era un despropósito porque, repito, la justicia no se puede someter a consulta. Y dijo el presidente que, refiriéndose al INE, no ha tenido entusiasmo. Y yo creo que no hubo entusiasmo ni de la población, ni de los partidos políticos. No, y del mismo presidente no hubo ¿Por qué no cuidó su voto, Gabriel? Cuando él dijo que no iba a votar, o sea, ¿cómo es posible que el promotor...? Pero él dijo que no iba a votar, pero que si votaría, si por algo pudiera votar, diría que no, ¿eh? Pero el mensaje que le mandas a la gente, si el presidente, el promotor, claro, el más interesado, no acude a votar, entonces el ciudadano, ¿cómo va a votar? Por supuesto. Ahora, yo resaltaría dos puntos aquí, lo bueno y lo malo. Ustedes se preguntarán, ¿acaso hay algo bueno? ¿Qué positivo es Gabriel, no? No, lo bueno es que por primera ocasión se inaugura un mecanismo de democracia directa en México, que creo que en el futuro podría rendir frutos, pero no se había hecho una consulta constitucional como esta, con todos los defectos que se tengan, pero es la primera, se da el primer paso. Lamentablemente, como bien lo explica y lo fundamenta Eliseo, muy mal operada, muy mal manejada, una manipulación, un mal uso de la misma, no ayuda mucho pues a generar una cultura de la participación ciudadana en lo que es la democracia directa, porque además el porcentaje de participación es bajísimo. O sea, señalan que es el 4%. En Jalisco. En Jalisco, y en el país fue del 7.7%. Pero en el contexto de América Latina, este tipo de referéndum que se han hecho han sido, en los últimos años, han sido entre el 1978 al 2016, el promedio fue de 70.8% y el promedio fue general. Y lo más bajo fue en 2003 en Colombia, el referéndum de Colombia, con 26.61% de participación. Y en 1994 en Guatemala, el referéndum fue con una participación del 15.87%. Y aquí fue del 4%. Terrible. O sea, qué lamentable que una figura tan positiva que en el futuro puede ser utilizada en los grandes temas de controversia que nos impactan a los mexicanos, se haya empezado pues con el pie izquierdo, con una participación tan pobre. Y yo también sí señalaría que sí le faltó pasión también al Instituto Nacional Electoral, al INE, porque yo sí he visto al INE en otros eventos que ha organizado, cómo van los consejeros a dar conferencias a los espacios de televisión, de radio, de prensa, y en esto no lo vi mucho. También, bueno, hay un gran malestar también de los consejeros, de los integrantes del INE, por los ataques y descalificación que el mismo presidente, en forma tan insistente, lo ha realizado. Pues, ¿Es válido que lo que ellos argumentan es que no les dio presupuesto suficiente para hacer la consulta? Habría que revisar, pero tiene un presupuesto el INE, que es de ahí precisamente de donde se utilizan estos recursos, porque se trató también de descalificar esta consulta, pero bueno, estos mecanismos de democracia directa, pues, si tienen un costo, la democracia tiene un costo, como los partidos políticos tienen un presupuesto, tienen un costo, y creo que no es por ahí el tema de restarle valor al mismo, la cuestión del presupuesto, porque en el futuro, bueno, seguramente se tendrán que hacer con temas vitales para el país, ¿no? Sí. Irán. Yo la verdad es que, a ver, creo que se está buscando recargar la responsabilidad al INE por completo de cosas que no estaban en sus manos resolver. A ver, para quedar claros en cuanto a presupuestos, se designaron del presupuesto ya del INE para este ejercicio 2021, 528 millones de pesos. Se estaba pidiendo una ampliación presupuestal de 1.500 millones de pesos, lo que no ocurrió por parte del Ejecutivo, lo que tampoco se permitió o tuvo eco, digamos, la petición por parte del Poder Judicial. También llegó a la Suprema Corte esta petición y se les dijo, no, con lo que tienes, hazlo.
La ley de participación ciudadana, en este caso, lo que dice es que se pueden instalar para este tipo de consultas, donde se instalan mesas receptoras de votos, en realidad no son casillas, se pueden reunir hasta 3 de las casillas instaladas en el periodo, en las elecciones inmediatas anteriores, que fueron estas de pasado 6 de junio. Fue lo que se hizo, bueno, no hay presupuesto, entonces vamos a juntar 3 casillas en una, y se va como máximo, me parece, 1.500 papeletas de votación, y eso fue lo que se hizo. Se le estaba acusando al INE de que no hubo entusiasmo, y el entusiasmo se refería a la promoción, a la difusión y a la invitación a los ciudadanos para que participaran en esta consulta. La misma convocatoria, y esa sí correspondió, y no me refiero a la ley, la convocatoria que se aprobó en noviembre del año pasado por parte de la Cámara de Diputados, en el Pleno se votó así, marcaba justo el inicio de la publicidad y de la invitación a participar el 15 de julio, cosa que se hizo. Es decir, el INE jugó con las reglas del juego que estaban acá. Se le acusó al INE también, oye, es que la pregunta ve nada más que rebuscada, ¿cómo es posible que por actos ocurridos en el pasado y las acciones penales que resulten y bla, 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 bla? La pregunta tampoco la puso el INE, ¿eh? La pregunta tampoco la puso el presidente López Obrador. El presidente mandó una propuesta de pregunta donde se incluía con nombre y apellido a esos actores políticos del pasado que terminó siendo... Pero qué bien pudo el presidente López Obrador modificar. Y no lo hizo. O pudo haber... Pues era su consulta. Haber hecho, no sé, me imagino que algún mecanismo para, oigan, me interesa que también resuelvan o revisen de nuevo esto, porque la pregunta quedó medio rebuscada. ¿Quiénes la formularon de esta forma? Fueron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, veamos todos los entes que participan en esta consulta previo que se realice, ¿eh? Legisladores, obviamente, al proponer la ley y a votarla de esa forma. Después, ellos mismos a lanzar la convocatoria en los términos en los que se debe de cumplir. El presidente es el que la promueve, la presidencia de la República es el que promueve la consulta, enviando la pregunta. Los ministros tienen que calificar, eso también es por ley, ¿eh? No es un asunto de que trajeron a partir de que causó revuelo, no, por ley. Los ministros tienen que intervenir para formular una pregunta apegada a la misma ley. Y al final es el INE que hace acatar. Entonces, a mí me parece que el presidente es muy injusto cuando dice que no les notó ánimo. No sé a qué se refieran, al menos en lo particular yo leí muchas entrevistas por parte de consejeros del INE, y entre ellos, por supuesto, el consejero presidente. Aquí en Jalisco también, a mí no me faltaron entrevistas con el delegado del INE en Jalisco. Entonces, me parece que sí se está buscando, una vez más, utilizar esto para golpear al INE, cuando ellos fueron los que acataron las reglas del juego que pusieron otros entes políticos. Y que viene el año que entra otra consulta. Que veremos, porque ni siquiera hay reglas del juego para eso. Entonces, es una realidad. Quizás que a la nueva legislatura le toque reformar la ley político-electoral para que se haga de una forma quizás más justa para los votantes. Lo que sí es que después de este ejercicio viene un grupo de personas a formar estas mesas de discusión, este Tribunal del Pueblo, donde se van a poner los casos para pedir que se juzguen con pruebas, ¿no? Y también se van a hacer estas mesas de la verdad. Comisión de la verdad. Si ya se tenía ganas de hacer todo esto, ¿para qué haces una consulta? Si aquellos que se sienten afectados ya se están organizando como sociedad civil y están empezando a hacer lo que la Fiscalía en todo caso y que el Legislativo, quitando fueros, debería de haber hecho ya para poner en juicio a estos personajes innombrables, ¿no? Entonces, ¿no será que empezamos por el 2 y ahora viene el 1? Eliseo, ¿sí? Breve para despedirnos. Sí, probablemente sí. Este apunte que haces es correcto. Digo, ya hay mecanismos hoy que en todo caso insistiría nos permitirían acceder como sociedad al cumplimiento de la justicia y parece que le andamos dando vueltas por otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, sí. También, digo, para cerrar, el tema de que a nivel local pronto tendremos también la consulta del pacto fiscal a nivel local. Ya hoy el presidente en su visita en Puerto Vallarta ya también le dio el espaldarazo a la consulta. Pues habrá que ver también qué sale de ese ejercicio. Así es, pues bueno.
Pues no me queda más, lo dejamos ese tema es la manipulación y el abuso que decimos, pues, se da. A mí lo que sí me molesta ya por último es que todo esto terminó en que hoy el presidente dijo, pues bueno, lo que mencionabas, Eliseo, habrá que ver los mecanismos directamente por parte del Poder Judicial. Te voy a decir que dijo... Es que eso tenías que haber hecho desde el principio. Dijo, ¿no? Y ya. Las autoridades tienen el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya y resulta pruebas. Que lo descubrió apenas un día después de la consulta. Siempre y cuando haya pruebas. Esto, bueno. Me parece simulación, como lo dije. Gracias. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche, Irán Espinosa. Muchísimas gracias. A ustedes. Eliseo Mora, un placer. Gracias, buenas noches a todos. Y te voy a seguir preguntando. Hombre. Claro que sí, Trini. La vida nos permita. De mi clientazo. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga excelente noche.